todo era perfecto, ¿sí? Que todo era perfecto y agradable a los ojos de Dios. Pasó algo, pasó algo. ¿Qué pasó? Como se dice, el diablo metió la cola. ¿Qué pasó? Apareció el diablo. Y el diablo, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, su propósito fue ir destruyendo el diseño perfecto de Dios. Entonces ya al macho le empezó a decir, y bueno, vos no sos tan macho. Y a la hembra le empezó a decir, bueno, vos no sos tan hembra. Y a la familia le empezó a decir, bueno, no es tan necesaria e importante la familia. Y a la sociedad le empezó a decir, bueno, no es tan importante una sociedad que obedezca a Dios. Y al mundo le empezó a decir, no te hace falta Dios. Desde el comienzo, desde el mismo principio, ya se metió el enemigo de Dios a meter sus ideologías. Entonces le dijo, ya lo importante no es lo que Dios dice, sino lo que el hombre dice. Vamos allí, vamos a Génesis, podemos leer, podemos leer en el capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Eh? Eso es lo que veníamos mencionando recién. No da una tercera opción en la creación de Dios. Dios lo creó de esa forma, varón y hembra. Eh, Mateo 19:4 dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Al igual que en Mateo 16. Entonces esto no es algo que quedó ahí al principio, sino que 3.000 años después, 4.000 años después, perdón, seguía enseñándose lo mismo, ¿no? Que el hombre y la mujer fueron creados. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, todo lo que Dios había hecho era bueno, ¿no? Era bueno. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, todo lo que Dios te dijo es mentira. 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya la serpiente desde el principio lo tentó al ser humano diciéndole, vos podés ser Dios, vos podés ser como Dios, o sea, vos podés ser un Dios. Ahora, el ser Dios te daría derechos. Si uno es Dios, le daría derechos a concebir la humanidad como uno quiere, a concebir el mundo como uno quiere, a hacer lo que uno quiere, porque uno sería omnipotente, uno sería omnipresente, uno sería omnisciente, por lo tanto uno podría hacer todo lo que quisiera. Entonces Dios le está diciendo al ser humano, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Esto que hoy estamos viviendo con el tema de la ideología de género, está diciendo al ser humano, el enemigo, lo mismo que al principio. Vos podés ser lo que vos quieras.
y tenés derecho a ser reconocido por los demás en eso como vos te ves. Bueno, no termina todo ahí, no termina todo ahí. ¿Qué produjo este pecado del principio? Produjo que, versículo 8 de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Tristemente, lo que trae el pecado es la separación del ser humano, la separación del hombre, la separación de la mujer de Dios. Trae la separación de Dios, que era el objetivo del enemigo, que es el objetivo que tiene para hoy, separar al hombre y la mujer. Ahora bien, ahí Santiago habla de la religión pura y sin mácula que es necesaria. Y justamente la palabra religión viene de dos palabras, una latinas, ¿no? Una palabra re y una palabra ligar o ligare, ¿no? Ligare significa religión. Y re es volver a repetir, reconsiderar, reemplazar, son todo lo que tiene ese prefijo re es como volver a hacer, ¿no? Entonces, religar es volver a unir. ¿Volver a unir quién? Y Dios con el ser humano. La religión pura y sin mácula que habla la Biblia es aquella que hizo Jesús. Tratar de volver a unir al hombre con Dios, volver a unir al hombre con Dios. Ahora la ideología de género va a intentar, así como el enemigo siempre lo intentó, a separar al hombre de Dios, separar al hombre de la mujer, destruir la familia. Eh, Vamos a leer les voy a leer una definición de ideología. Eh, es Carlos Meléndez dice, este término se define como una ideología política que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones culturales y convencionales. O sea, una ideología es una construcción política y una ideología de género es la construcción política, una idea sobre qué es realmente el género. Entonces, cuando hace una construcción así, una idea, uno dicen, el hombre y la mujer no son los únicos géneros, sino que el género se va a ir dando según la construcción social o según la construcción que uno vaya teniendo a través de las vivencias, a través de la sociedad, a través del aprendizaje, y uno se va a concebir o va a concebir su género como uno quiere. Entonces yo me puedo percibir eh, no según lo que me marca la biología, según lo que yo entiendo de mi persona. Bien, hasta acá, hasta acá, con lo que es la definición de la ideología de género y con lo que es lo que Dios hizo, ¿tienen algún aporte? Ahora vamos a empezar a estudiar los 10 mandamientos de la ideología de género. Y esos 10 mandamientos es cómo está constituida en sí la ideología, la perspectiva y todo esto lo que hace referencia a género. Pero antes de llegar a eso, ¿hay alguna duda, pregunta o alguna cosa que quieran aportar? ¿O seguimos? Sería bueno que si alguien por ahí tiene eh, alguna duda, ponga la manito ahí en el momento o la escriban para que no se vaya olvidando. Entonces, si no, vamos siguiendo. Sergio, levantó la Eh, manito. Buenas noches, recién entro, así que no agarro del todo la conversación, pero bueno, ideología de género, yo creo que hemos escuchado mucho todo este tiempo y ya hace un par de años, ¿no es cierto?
Vos hablaste, Andrés, de que la ideología de género es una construcción, o se podría hacer una construcción nueva. Pero esta construcción nueva se hace en base a una desconstrucción, o sea, lo que pretende es tirar abajo todo lo que supuestamente es viejo, todo culturalmente viejo, para comenzar algo nuevo. O sea, todas las viejas ideas, o sea, supuestamente viejas ideas, deben quedar fuera de lado o a un costado y comenzar esto totalmente nuevo, totalmente distinto. Por eso es una desconstrucción, ¿no es cierto? Por eso es que esto tiene su fundamento y está avanzando mucho sobre los niños, ¿no es cierto? Porque hay que comenzar, según la ideología de género, desde la base misma, que son los mismos niños. A los niños hay que un poco, diríamos, formatearlos para comenzar a una nueva construcción con él, como dijiste, cultural, ¿no es cierto? Porque la ideología de género nos quiere convencer de que ser hombre o ser mujer o ser padre o ser madre es algo simplemente cultural, es una imposición cultural. O sea, el varón o el niño se le enseña que es niño porque, bueno, si los padres se lo han impuesto, o la madre se lo ha impuesto, la sociedad se lo ha impuesto. Entonces quieren destruir todo eso, anular toda imposición, poner al niño una mente en blanco, completamente en blanco, para, digamos, inculcarle esto completamente nuevo, que es una especie de presentación ante el niño de todas las posibilidades de lo que ellos pueden ser. O sea, puede ser hombre, puede ser mujer, como vos dijiste, puede ser lo que se te ocurra ser. O sea, que yo quiero ser extraterrestre, quiero ser un animal, un caballo, una planta, lo que se te ocurra que vos quieras ser, vos podés serlo, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente cultural, es una especie de algo que yo mismo me fabrico, me impongo a mí. Eso es lo que, digamos, la ideología de género está pretendiendo hacer con esta avanzada, digamos, tan peligrosa. Bueno, a lo mejor ya con este tema, a medida que lo veamos, estudiemos, lo vamos a ver con más claridad. Sí, sí, ahora vamos a eso. Eh, Hola Nico, mira, te voy a leer justo esta palabra adoctrinamiento, que es una mala palabra para todos los que están a favor de la ideología de género y toda esta movida. Te voy a leer el significado de la palabra adoctrinamiento, según significados.com, que esto lo había citado en bueno, en esa carta que siempre cuento que presenté a la escuela. Eh, Dice, se entiende por adoctrinamiento la acción de instruir determinadas enseñanzas, ideas o creencias a los individuos. Acción de instruir determinadas enseñanzas, ideas o creencias a los individuos. El término adoctrinamiento deriva de la palabra adoctrinar, que se refiere a la acción de inculcar o alinear a una o más personas con respecto a ciertas creencias o principios con una finalidad en particular. El adoctrinamiento es una herramienta que ha sido empleada desde la antigüedad por los grupos de poder, especialmente en las áreas de la política y la religión, para persuadir al resto de las personas. Eh, Apunta al control social, ¿eh? Pero hay algo muy importante acá, y que esto sí es de destacar mucho. No se debe confundir el término adoctrinamiento con educación. ¿Por qué? Porque la educación consiste en ofrecer un importante volumen de conocimiento con el fin de que los individuos se desarrollen sus habilidades, generen sus propias opiniones y sean independientes. Por el contrario, el adoctrinamiento nos lleva a guiar a que una persona piense, razone, investigue, sino que el adoctrinamiento apunta a que la persona crea en lo que se le dice, que la persona ciegamente siga esas enseñanzas que se les imparte.
que nadie pregunte, que nadie razone, que nadie ponga en tela de juicio. Por eso, los dos grandes adoctrinadores son eh, los ideales políticos, ¿no? Estos partidarios políticos y los religiosos, en donde en la política o en la religión está prohibido pensar por sí mismo. El que piensa diferente es el enemigo. ¿eh? Eh, y siempre se da eso. Pero bueno, no sé si queda claro más o menos lo que es el adoctrinamiento. Por eso estos que trabajan o que tratan de imponer la ideología de género lo hacen adoctrinando eh, y no enseñando. Porque cuando uno plantea diferentes opciones, diferentes abanicos, ya cae todo por su propio peso. Bueno, vamos a ir estudiando, después volvemos sobre las definiciones y todo, pero vamos a ir viendo estos 10 mandamientos que los propuso no un cristiano, sino Alberto Romero en el año 2001 sobre estos 10 mandamientos de la ideología de género. Y es lo más loco, ¿no? Que no fue dado eh, ni por iglesias, ni por religiones, ni por cristianos, sino que por un historiador, filósofo que veía cómo se venía en este tema. Primer mandamiento, feminismo extremo o feminismo radical. Fíjense que hoy en día el feminismo está más fuerte que nunca. ¿Y qué viene a ser el feminismo radical? Porque cuando surge el feminismo, en realidad surge con ideas excelentes, ¿no? Decían que la mujer tenga igualdad de derecho que el hombre. Y estaba perfecto que la mujer pueda votar, que la mujer cobre lo mismo por un trabajo que cobra un hombre, que, que la mujer no sea discriminada por ser mujer, porque había empresas que obviamente contrataban a los hombres porque el hombre no quedaba embarazado, porque el hombre no sacaba carpeta médica por sus hijos, en cambio la mujer sí, entonces era discriminada en lo laboral también por todo este tema. Y bueno, el feminismo surge eh, para lograr igualdad de derecho la mujer con respecto al hombre. Pero el feminismo extremo, el feminismo que hoy ve, apunta a que la mujer sea superior en derecho al hombre. Y eso es lo que apunta el feminismo radical. Y fíjense que hoy se va logrando mucho de eso. Hoy, por ejemplo, la mujer se jubila antes que el hombre, con menos edad, ¿no? Eh, eh, en muchos casos, eh, por ejemplo, cuando la mujer tiene un hijo, tiene más licencia que cuando la mujer es mamá, mamá tiene más licencia que cuando el hombre es papá. Eh, no sé, son los dos que se me ocurren en este momento, pero ¿cómo? Sí, la jubilación, bueno. eh, bueno, tiene, bueno, se me fueron en este momento, pero van como que van adquiriendo más derechos que el hombre. Incluso a la hora de hablar, la mujer hoy cuando hablan pueden tratar de maltratar. Fíjense que si un hombre le pega a una mujer, eh, va preso por violencia de género, cosa que si la mujer le pega al hombre, no tiene una figura propia, no es tildado de violencia de género, sino que hasta es cómico en medio de la sociedad, ¿no? No, ojo, que no estoy diciendo que el hombre le debería poder pegar a la mujer, pero tampoco la mujer le puede violentar al hombre. Incluso es invisibilizada la violencia. Hablábamos con Fla el otro día que nos llamaba mucho la atención que por ejemplo, cuando
en esto de la violencia, ¿no? Cuando un hombre es violento hacia la mujer se le llama violencia de género y es muy criticado, pero la mujer cuando es violenta hacia el hombre se la tilda de, fíjense los videitos, ¿no? De la tóxica y se lo toma con humor, como que, mirá, y no como que hay una enfermedad de celos, de violencia, de odio. Entonces hoy como que se está dando vuelta y este feminismo radical va llevando a que exista más odio, a que exista una igualdad entre el hombre y la mujer. Y este fue el primer mandamiento de la ideología de género, esto de el extremo feminismo. Eh, muchos se atacan a la Biblia, este feminismo y todos los que defienden la ideología de género, que dicen que la Biblia es machista, que la Biblia es patriarcal, que la religión es patriarcal, pero bueno, eh, ya vamos a ahondar más qué dice la Biblia al respecto, pero la Biblia no defiende el machismo. Sí, la Biblia relata situaciones que se dieron a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros encontramos que en la Biblia relatadas cosas terribles, de mujeres golpeando niños sobre las piedras, encontramos sacrificios de niños, en la Biblia encontramos mucha violencia de hombres hacia mujeres, eh, violaciones, eh, poligamia, pero que figura en la Biblia no figura, no significa que Dios está a favor o que Dios está de acuerdo, sino que justamente la Biblia narra todas estas situaciones para demostrar que el hombre, que el ser humano, está volcado de continuo al mal y de continuo al pecado. Cuando Dios establece las relaciones que tiene que existir entre el hombre y la mujer, no habla sobre violencia u obediencia plena, sino que habla esto que empezamos a leer en la reunión de matrimonio sobre respeto, sobre amor, sobre cuidado, sobre entrega completa y total. ¿eh? Sí se confunde esto de, eh, se lo confunde con machismo, a esto que el hombre tiene que ser cabeza del hogar. Sí se lo confunde como machismo, y está lejos de serlo, porque ahora que con los hombres estamos estudiando esto de lo que es liderazgo, justamente el líder es el que tiene la cabeza, es el que tiene que estar dispuesto a servir, a morir por el otro, a cuidar al otro, a proteger al otro. Entonces, cuando Dios habla y lo pone al hombre como cabeza, no le está diciendo, hombre, tenés a la mujer para que te sirva en lo que vos quieras, sino que le está diciendo, hombre, vos tenés que seguir el ejemplo de Cristo para con la mujer y estar dispuesto hasta entregar tu vida por ella. Que no se confunda con machismo, sino todo lo contrario. Tiene que ser la responsabilidad del hombre como cabeza el velar, el cuidar, el proteger, el entregar su vida por el bienestar de primeramente de su esposa, de sus hijos. Cuidado con eso. Pero bueno, el feminismo extremo apunta eh, a humillar, destruir, pisotear, boicotear al hombre como figura de hombre, eh, limitar, limitar, generar odio, generar bronca, ¿no? Porque noten ustedes que se da esto, que, con que muchos hombres no sentían odio hacia las mujeres o hacia el feminismo. Es más, apoyaban. Sin embargo, con este feminismo extremo, como todo lo extremo, lo que produce es rechazo y otro punto extremo.
otro punto extremo, que va surgiendo el machismo y va surgiendo divisiones y peleas y grietas. Tengamos cuidado con esto. ¿Algo para aportar al punto 1? Los escucho. Feminismo extremo. ¿Lo están viendo a esto? ¿Lo ven o no? Al feminismo extremo en la sociedad. Sí, tal cual, tal cual. Producen el efecto contrario del que quisieran lograr con la mujer. La llevan a mostrarse eh, como un animal, más que un objeto, ¿no? Como un animal que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus instintos. Leti, Sí, yo creo que como mujeres, a mí me pasa, eh, nos genera, es como un desafío más grande para las mujeres cristianas el amar a estas mujeres feministas, que Dios nos manda a amarlas, porque Dios ama a las personas, no ama su pecado, ¿no? Pero es como un desafío doble porque te genera un rechazo tan grande que es como que, no sé, es una cuestión muy profunda, porque es como que sí o sí tenés que estar en la otra vereda, no te podés poner en la misma vereda ni a conversar de algunas cosas, porque son tan radicales y van al choque de una manera tan profunda, ¿no? Que creo que es un desafío como para que las mujeres oremos para amar a estas mujeres y de alguna forma alcanzarlas, ya que siguen siendo personas sin Cristo, ¿no? Digo yo, así lo veo. tal cual, Leti. Vos fíjate que el problema grande que hay y que se les da la razón a estas feministas es cuando acusan a los cristianos de mostrar odio hacia ellos. Por eso tenemos que tener mucho y rechazo. Eh, ¿Cómo debemos actuar? Perfecto, como dice Leti, ante las feministas, ante eh, personas trans, gay o cualquier. Nosotros debemos dirigirnos con amor hacia ellos, con respeto hacia esas personas. Son personas que no conocen la verdad, son personas que están en tinieblas y son personas por las que Cristo murió. Son personas que tienen un vacío en su interior y que necesitan a Cristo para que les limpie sus pecados. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir con odio, con rechazo a esas personas, sino tenemos que ir con amor y con la luz del Evangelio. Muy bien aclarado, Leti. Pasamos al punto 2. Perfecto también lo que va compartiendo Araceli, creo. Eh, sí, porque habla de somos algo que debemos y no creo que Malí esté escribiendo. Eh, sí, tal cual, es un objeto. Ahora está la mujer obligada. Algo que siempre me dice Fla es que, y que le transmite a nuestras hijas, es, yo amo ser mujer. Siempre le dice eso. Yo amo ser mujer y lo que eso lleva. Yo amo mi diferencia, yo amo mi debilidad en cuanto al cuerpo, yo amo mis emociones, yo amo el lugar que Dios me dio. Y uno ve que tristemente, eh, tanto las personas que quieren cambiar de sexo, como los feministas, así como los machistas, no aman, no se aman como son, no se sienten contentos de cómo son y del lugar en que están y buscan justamente cambiar, que es más o menos lo que el Satanás le planteó a Eva, lo que veíamos al principio, ¿no? ¿Por qué vas a seguir así como estás? Si podés ser lo que vos quieras ser, podés ser como Dios. Bueno, segundo mandamiento. Claro, son 10 mandamientos y todavía no, recién terminamos de ver el primero. Lo lindo, yo quiero que veamos estos 10 mandamientos porque cubren todo, ya van a ver,
cubren todo. Segundo mandamiento, igualitarismo. Niegan completamente que la biología tenga algo que ver. ¿Sí? La biología, nosotros somos no, ellos dicen así, que yo tenga un pene, eso no me hace hombre, ¿sí? Sino que es algo que se me asignó biológicamente por azar. Pero si yo no estoy conforme con el pene, puedo operarme para dejar de tenerlo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿eh? Lo que yo quiera. Eh, la biología no tiene nada que ver en mi género. El género lo voy a terminar de definir yo. Entonces, cuando los chicos llegan a la escuela hoy, la seño les dice, según las nuevas leyes, ¿no? Les dice, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser. Claro, antes se referían a ustedes pueden ser carpintero, ustedes pueden ser albañil, ustedes pueden ser abogado, ustedes pueden ser lo que quieran ser. Hoy le dicen, ustedes pueden ser lo que quieran ser. Pueden ser, si se quieren ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser jirafas, perritos, pueden ser lo que ustedes quieran. Más, lo importante es que ustedes se animen a ser diferentes y lo que ustedes quieran ser. Eh, Todos tenemos ese derecho, ¿no? Eh, pero claro, cuando hablan de igualitarismo, uno dice, ah, sí, igualdad. Qué lindo, ¿no? Lograr que todos seamos iguales. Es más, hay canciones, ante los ojos de Dios somos todos iguales, ¿no? Dios nos ama a todos por igual y todas esas cosas, y somos todos hijos de Dios, eso de, al principio puede sonar muy lindo eso, puede sonar muy lindo, somos todos iguales, pero lo que acabamos de ver recién eh, en la Biblia no es así, no somos todos iguales. ¿Qué pasa si agarran y le dicen, Marcelo, yo quiero armar un prolongador? Y agarra a Marcelo y le dice, toma, con esto va a armar, tenés 3 metros de cable y tenés 2 fichas, y con eso va a tener el prolongador. Bueno, se ponen a armar todo y después se encuentran con que las 2 fichas son hembras. Y le van a decir, Marcelo, acá no puedo hacer un alargue con 2 fichas hembras. Y no sirve así. Tiene que ser un macho y una hembra. Tienen que ser los dos extremos diferentes del prolongador para que funcione bien. Imagínense si Adán y Eva se hubiesen percibido los dos hembras y hubiesen dicho, no, somos 2 hembras, chao. No hubiesen nunca seguido la línea humana, ¿no? Si todos decidiéramos ser del mismo sexo, del mismo género, ¿cuánto hace que hubiese desaparecido la humanidad? ¿Por qué? Porque justamente a Dios le encantan las diferencias. Por eso Dios no hizo no hace 2 flores iguales, 2 planetas iguales, 2 animales iguales, 2 personas iguales. A Dios le encantan las diferencias, tal cual, el complemento. A Dios le ama, Dios ama esas diferencias. Por algo no le permite a las plantas que sean todas machos o todas hembras, ¿no? Sí, tal cual, todo. Bueno, el igualitarismo es el segundo mandamiento de la ideología de género. Y tristemente hay que decirles a estos que idearon esto que no, por más que lo intenten, no somos todos iguales. Tal cual, en la condición de pecadores sí somos todos iguales. Y en lo que Cristo murió por nosotros, también Cristo murió por todos. Pero a la hora, fíjense, ¿no? A la hora de recibir recompensas, no vamos a recibir las recompensas todos por igual. Y a la hora de ser juzgados y ser condenados las personas que van al abismo, al lago de fuego, tampoco van a ser todas condenadas por igual. Y ahí van a decir, ay, ojalá fuéramos todos condenados, pero no, porque a cada uno según sus obras, dice la palabra, que van a ser juzgados. Entonces los que más daño hicieron van a recibir peores tormentos que los que menos daño hicieron, que también van a recibir tormentos,
pero algunos van a recibir muchos mayores tormentos. Así que todos vamos a recibir recompensas, pero algunos van a recibir más recompensas que otros, según sus obras. Las obras no salvan, pero las obras sí van a marcar recompensas cuando estemos con el Señor, que no serán materiales, porque no van a ser materiales, no sabemos qué serán, pero el Señor tiene preparadas hermosas cosas para nosotros. Tercer mandamiento. ¿Hay algo más para acotar al igualitarismo? Chao, sigamos. Sí, perdón, sí, cerrar una paradoja. Si lo sexual no importa, si lo físico no importa, entonces ¿para qué se operan? Entonces en el fondo sí les importa. El hombre que es hombre podría decir, no, yo hoy me percibo mujer. Listo, si te alcanza con percibirte, ¿por qué no te percibís solamente y alcanzaría? Pero no, te vas a operar, entonces lo físico se importa. Sí, no, todo esto está lleno de paradojas, todo está lleno de paradojas. Nomás ver, no sé, estos travestis famosos, ¿no? Abogando por los derechos de las mujeres, pero eh, convirtiéndose en más machistas, ¿no? Porque ellos se pasan al otro lado, supuesto otro lado, pero atacando a los hombres y remarcando las debilidades, lleno de paradojas. Bueno, tercer mandamiento, y esto también es una clave, que se iban a venir y ya estaba anunciado desde la ONU, desde todos los derechos humanos eh, de todos lados, eh, venir con los tapones de punta contra el cristianismo. Todo lo que sea ideología de género, perspectiva de género, derechos humanos, todos van con los tapones de punta en contra del cristianismo, anticristianos total. Seguramente escucharon palabras como eh, eh, moralidad represora, ¿no? Represores o heteropatriarcado. Eh, estas palabras que las repiten y las repiten, apuntando a que todas esas son concepciones judeo-cristianas, donde el hombre, ¿no? ¿De dónde se creen ustedes que sale esto de heteropatriarcado o patriarcal, patriarca? Y de la Biblia. Ellos agarran eso y dicen, no, tenemos que ir en contra del patriarcado, entonces hay que destruir todo lo que sea concepción judeo-cristiana y atacar la Biblia. Atacan la Biblia, atacan la iglesia, atacan al cristiano, atacan la religión con mucho odio. Manifestaciones feministas o manifestaciones a favor de la ideología de género. ¿Qué edificios son los que pintan, los que destruyen, los que le orinan o le hacen caca en la puerta o le pintan las paredes con materia fecal? A las iglesias, ¿eh? A las iglesias. Iglesias católicas, iglesias evangélicas, iglesias de la religión que sea, van con los tapones de punta. ¿Por qué? Porque van en contra, en realidad, de Dios. Fíjense que queman cruces, queman estatuas, santos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y no directamente, pero indirectamente también, ¿no? Cuando fui a hablar, siempre, ya sé que es figurita repetida esta conversación, pero cuando fui a hablar con la vicedirectora ahí en la escuela, ella lo primero que hizo fue eh, atacar a la iglesia y dice a la Biblia, porque usted cree en un libro de ficción que es la Biblia, eh, o atacar las creencias, ¿no? Entonces hay un continuo ataque de odio hacia Jesús, hacia la iglesia y hacia el cristiano. Eh, Pueden decir, yo creo en extraterrestres.
Ustedes hagan esta prueba. Ustedes digan, yo creo en ovnis. Y le van a decir, uy, qué bien, sí, yo también. Digan, yo creo que, qué sé yo, que, 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 mm, que existen los dinosaurios actualmente y que están en una isla de Santo Domingo. Y van a decir, uy, sí, ¿qué tal? Digan, yo creo que las pirámides fueron hechas por alienígenas con tecnologías superiores. Uy, sí, qué bárbaro. Digan, yo creo que la Atlántida está tapada en el fondo del mar y que tiene una civilización de personas que pueden respirar bajo el agua y van a decir, uy, sí, mirá, qué bien. Digan, yo soy cristiano. Y van a decir, no, vos no podés creer en esas cosas, sos un retrógrado, un ignorante, y van a empezar a atacar. Aceptan cualquier cosa, cualquier basura, cualquier inmundicia, cualquier porquería, menos el cristianismo. Menos el cristianismo. Cuarto mandamiento. Ya deberíamos ir dejando, ¿no? ¿Están cansados? No les veo la cara. Claro, sí, que la Tierra es plana o que la Tierra es cuadrada. Hoy se cree en cualquier, o que la Tierra es redonda. Hoy se cree en cualquier cosa. Pero, y todos se aceptan, menos el que una persona sea cristiana. Cuarto mandamiento de, eh, de esto de la ideología de género. El homosexualismo. ¿Sí? El homosexualismo como bandera. Qué lindo, Rubén, que te hayas podido conectar a pesar de que sea las 3 de la mañana. Un gusto tenerte, hacía mucho no podíamos charlar. Ya después te quiero escuchar. Eh, Toda esta maquinaria ideológica, toda esta maquinaria de la ideología de género, con todo su movimiento y sus inversiones y sus ataques y su colectivo y su invasión, ¿sí? Es como bandera principal, es la bandera LGTBIQ y toda esa de las ciento y pico diferentes letras que tienen. Apuntan a victimizarse, apuntan a homosexualizar, apuntan a atacar, a promocionar la homosexualidad, ¿sí? Como bandera. No tenemos que cometer este error y vuelvo a repetirlo. Los homosexuales no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. La Biblia no dice que tenemos luchas contra homosexuales, contra políticos, contra transexuales o cualquiera de los LGBTIQ, etcétera, sino que nuestra lucha es principados, potestades, huestes espirituales. Tengamos bien presente contra qué luchamos. ¿Vieron Sun Tzu, el arte de la guerra? Hablaba que lo primero que uno tiene que tener bien en claro es quién es nuestro enemigo para poder enfrentarlo. Y cuáles son las estrategias de nuestro enemigo para poder enfrentarlo. Si nosotros nos confundimos, que eso también es parte de lo que el enemigo trata de hacer, fíjense cómo hay muchas iglesias evangélicas que hoy están presentando fuertes batallas contra estas políticas, contra estas cosas, pero nos hacen perder de vista quién es el enemigo y cuáles son los objetivos que tenemos como cristianos. Nos hacen creer que nuestros enemigos son las feministas, que nuestros enemigos son los homosexuales, que nuestros enemigos son los políticos, que nuestros enemigos son otras personas, y en realidad
¿Qué nos dice Dios con respecto a nuestros enemigos o a las personas que nos hacen daño? Que los pongamos en sus manos y que Él es el encargado de la venganza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz en el mundo, hablar de Cristo, presentar el Evangelio. Cuanto más se hablen de estas cosas, más tenemos que hablar de Cristo, más tenemos que hablar de la palabra del Señor, más tenemos que mostrarnos con el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Esa es la forma de batallar, siendo luz, siendo sal. Ojo, no estoy hablando de encubrir pecado, que no se malentienda. El pecado se lo llama pecado. Al pecado se lo tiene que llamar pecado y se lo tiene que reconocer y se lo tiene que denunciar. Eso no hay duda. Pero con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Porque en cuanto fallan una de estas cosas, ya no tenemos el fruto del Espíritu, que es uno solo. Quiero escucharlo a ustedes. ¿Ven que se esté viralizando el tema de la homosexualidad a nuestro alrededor? ¿Hola? ¿Me quedé solo? ¿Se me cortó? Sí, amigo, repetí todo desde que empezaste. Amigo, no, yo no veo que se Sí, esté viralizando, yo veo que se está blanqueando. Realmente creo que esto existió siempre porque la Biblia lo dice y siempre estuvimos rodeados de mucha gente que nosotros no sabíamos, que de hecho hasta gente grande, de 70 años, te dice, ay, salí del closet, salí del ropero, yo soy gay desde que tengo 28 años. Es decir, mirá la famosa esta, hace 42 años que era y yo la tenía al lado y tal vez las artistas se cambiaban en el camerino con esta mujer que lo dijo, lo que fuere, y ahora lo dice. O sea, yo creo que lo que se estaba viralizando es blanquearlo, que no te dé pudor decirlo. Cuando vos preguntaste cuál fue la consecuencia de Adán y Eva cuando pecaron, sí es correcto, la separación de Dios, pero una de las consecuencias fue la vergüenza de que sintieron por estar desnudos cuando pecaron. Bueno, ¿contra qué veo que está combatiendo Satanás al querer blanquear, entre comillas, esta homosexualidad o lo que fuere? Querer vencer la vergüenza. No te dejes que esa vergüenza que es consecuencia del pecado te gane. Vos ganale diciéndole a todo el mundo que vos lo estás haciendo. Eso es lo que creo que se viraliza, el blanquearlo. ¿Se entendió? Entiendo tu punto, pero me gustaría escucharlo, Rubén, si puede ser, Rubén, no sé si podés hablar o no. Don Ever, Sí, no hay duda que este es el tema hoy en día muy visto y a los que somos grandes nos horroriza ver, como decía recién Muniro, cuánta gente grande se está, que los creíamos tan hombrecitos, están mostrando su lado, bueno, que el diablo ha trabajado en ellos de tal forma que muestran lo que son realmente, ¿no? Y que esto no es algo buscado, uno tiene conceptos tomados quizá de muchos años, que esto, haber sido tratado físicamente, medicinalmente, había tenido algún resultado por alguna falla como una enfermedad, pero yo creo que lo que más afecta es la inclinación hacia el pecado más que otra cosa, ¿no es cierto? Es el pecado que reina en el corazón del hombre o que arrastra y lleva a estas personas a comportarse de esa manera. Esto confirma lo que la palabra de Dios dice. Ya desde la antigüedad, hombres de muchos años
Había incluso trabajos realizados por personas que eran consideradas en esta posición. Muchos hablan acerca de esto al mencionar la conversión del eunuco con Felipe, ¿no es cierto? Cuando Felipe le habla del Señor a este eunuco y es transformada su vida, se convierte al Señor. Y entiendo que nos cuesta, a mí particularmente tengo que decirle realmente, me cuesta acercarme a alguna persona de esta condición para hablarles del amor del Señor. Tendría que romper esa situación. Eso que uno prepara, a lo mejor sin quererlo, sin pensarlo de antemano, y está mentalmente convencido de no acercarse, de no darle el mensaje, por una cuestión quizá de forma de ser de uno, de no aceptarlo de esa manera, ¿no es cierto? Perdónenme, no me puedo expresar bien, quizá se ha entendido o no, no sé, en mi sentir, pero yo creo que es así. La palabra de Dios no lo aprueba, no lo acepta, y bueno, entiendo que los que amamos al Señor debemos aceptar lo que Él nos dice, más que el sentimiento, el sentir del ser humano que se ha desviado de los propósitos de Dios físicamente en cada una de estas personas, ¿no? Gracias, Ever. Araceli. Hola, buenas noches. Con respecto a lo que están diciendo de si lo que cuesta a veces, ¿no? A poder hablarle a estas personas que homosexuales, y como decía Muniro, de que ahora hay muchas personas mayores, de 70 años, grandes, que dicen salir del closet. Yo no sé si ahora eso se blanqueó más, como dice Munir, dice que ahora se blanquea. Creo que hay una mayor cauterización de lo que es la conciencia, me parece, como dice la Biblia, y ahora no importa la edad. Antes creo que había como una cierta barrera de conciencia y de decir esto es pecado, porque lo dice la Biblia y porque había una instrucción cristiana dentro de las escuelas y nunca se iba en contra del diseño de Dios. Ahora, al entrar todo esto, al cauterizar la conciencia, es donde vemos que no hay límite de edades, no hay distinción de clases sociales tampoco. Vos, si te sentís libre, lo tenés que hacer. Yo creo que, como dice la palabra también, vendrá comezón de oír. No van a querer escuchar tampoco qué dice la palabra del Señor. Y es cuando nosotros más fuerte tenemos que predicar, creo. Eso quería decir. No sé si es que se blanquea más. Creo que hay más cauterización de conciencia. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo con respecto a este tema? Sergio. Sí, yo creo de que no tenemos que sorprendernos nada de estas cosas. Yo soy un convencido de que estamos yendo a la Sodoma antigua. Si nosotros leemos y tenemos presente la historia bíblica de lo que pasó en Sodoma, Sodoma fue destruida por la ira de Dios, por el juicio, por el gran pecado que había en esas ciudades. Y no estoy hablando de un solo pecado. Es decir, había todo un cúmulo de pecados que iba en aumento, a la maldad humana en esos lugares era al tal grado que llegó a los límites de la intolerancia de parte de Dios. Y eso fue lo que desató el juicio. Bueno, la sociedad nuestra del mundo
está yendo a eso, o sea que no nos tenemos que sorprender. Y esto es algo que nos está diciendo de que claramente que el Señor está pronto en su venida. Creo que se va a repetir la historia. Cuando la maldad llegue a un aumento, a un límite ya intolerable, Dios va a decir, bueno, basta, se terminó, vendrá el juicio de Dios y será el tiempo en que la iglesia va a ser llevada, etcétera. Se van a cumplir todas las profecías que ya están anticipadas en la Escritura. Entonces no nos tenemos que sorprender de esto. Como vos decías, Andrés, nosotros tenemos que simplemente limitarnos a anunciar el Evangelio de Jesucristo. No hay otra misión para nosotros. No estamos llamados a tratar de que políticamente cambien las cosas o algo así. Simplemente nosotros tenemos que anunciar el nombre del Señor Jesús y pedir a la humanidad entera que se arrepienta. Porque ese fue el mensaje tan sencillo del apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles. En todos los lugares donde él iba, él predicaba así, que se arrepientan, tiene que arrepentirse, tiene que darse cuenta el ser humano que es un pecador, que el pecado lo está llevando a la destrucción y a la condenación eterna y tiene que arrepentirse. Entonces, como decía Munir, blanquear, lo que se está blanqueando es el pecado. O sea, el ser humano está sacando a la luz todo el cúmulo de maldad y pecado que está en su corazón y lo está institucionalizando, o sea, lo está legalizando, lo está justificando, está buscando leyes, está buscando formas y maneras de hacer que el pecado no sea más algo que esté amortiguado, oculto, de alguna forma combatido, sino que ahora lo estoy liberando y haciendo que yo, pecador, sea todo lo pecador que yo soy. Y eso es lo que está condenando a la humanidad. Por eso dice el Señor que el juicio de Dios consiste que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que estamos viendo ahora. La humanidad está amando más el pecado y la maldad de sus corazones que la verdad de Dios. Por eso desprecia la verdad. Por eso desprecia el Evangelio. Por eso desprecia el que predica el Evangelio. Y por eso odia, como vos decías, Andrés, a todo lo que es de cristiano, todo lo que es de Cristo, y odia a la Biblia, porque la Biblia está en contra precisamente de esa liberación del pecado. Juzga el pecado la Biblia, lo juzga y lo denuncia y lo señala. Y bueno, y al ser humano pecador no le gusta eso, por eso odiaron al Señor. Cuando el Señor estuvo en el mundo y era una persona justa y sin pecado, odiaban al Señor precisamente por eso, porque Él era justo y porque no tenía pecado, y el pecado del Señor lo denunciaba, por eso lo odiaron y lo querían borrar del mundo y lo llevaron a la cruz. Y eso es lo que quieren hacer con los cristianos hoy, lo quieren crucificar a todos, lo quieren hacer desaparecer, porque son los que están señalando el pecado y la maldad humana. Pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino y seguir adelante, siguiendo como estuvimos estudiando en Hebreo, ¿no? Saliendo fuera del campamento, identificándonos con el Señor y llevando su cruz. Gracias, Sergio. Mira, con respecto a esto de si es o no algo que se va promoviendo, yo creo que sí, definitivamente. Hay una agenda desde la ONU, desde el año 1965, la ONU tiene en su agenda Frederick Jeffe, o Jefe, ponía que era uno de los que formó la agenda LGBT, perdón, la agenda de la ONU desde 1969, y decía un punto: promocionar la homosexualidad como agenda de la ONU, ¿eh? De tratar de llevar a todos los países asociados a la ONU la agenda de esto de la homosexualidad. O sea, como que desde aquel momento, y tal vez de antes, se lo viene promoviendo. Hace poquito le dieron un trabajo para hacer a Abril ahí en la escuela,
que hablaba sobre diversidad sexual. Y una de las preguntas de la profesora de filosofía era, ¿de qué manera creen ustedes que se puede fomentar la diversidad sexual? O sea, están buscando de qué manera fomentar más. Hoy, fíjense, uno prende la tele, dibujitos animados, y se va fomentando las prácticas de diversidad sexual y la homosexualidad. Acuérdense, ya desde Tom y Jerry, ustedes le preguntan a varios, yo hice la prueba, le fui preguntando, ¿para ustedes Jerry es hombre o es mujer? Y no, es un ratón. Pero, ¿qué es femenino o masculino? Y algunos dicen femenino y otros dicen masculino. ¿Y por qué femenino? Y porque le da besos en la boca a Tom. Entonces esto que hablan de que siempre sí o sí existieron tres géneros, masculino, femenino y neutro, eh, era también eso, ¿no? De tratar de neutralizar, que es el primer paso antes de tomar el otro camino. Entonces sí hay una búsqueda eh, de fomentar las prácticas sexuales y la diversidad sexual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y analizar todo, seguir examinando todo, porque hay una búsqueda de adoctrinamiento, o que podríamos decirlo más en criollo, lavado de cerebro, en el cual nos están diciendo, y es una elección, está bien, vos podés elegir. Fíjense esto, ¿no? A los niños, pensemos en un niño, que son curiosos, que les gusta probar, vieron que los chicos desde muy pequeñitos eh, les gusta, qué sé yo, ven algo tirado en el piso y se lo ponen en la boca, o uno le dice no toques, y uno se da vuelta y tocan, son curiosos por naturaleza. Ahora, si uno también, sumado a eso, a que los chicos son curiosos por naturaleza, si no tiene la guía de los padres, llevándolos hacia lo que es correcto o no, sumado a, si uno a un niño le da a elegir, uno como padre le dice, ¿qué preferís? ¿Un vaso de Coca-Cola o un vaso de agua? Y lo más probable es que los chicos elijan el vaso de Coca-Cola, ¿sí? Que elijan el vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque siempre o lo prohibido o lo que produce daño, tendemos a ir hacia eso, y más los niños van de continuo al pecado, como dice ahí en Génesis 6, iban de continuo al pecado, ¿no? Los niños tienden a eso, a mentir, a quedarse con lo que no es propio, a engañar. Entonces, si uno le da a elegir a un niño entre lo bueno y lo malo, probablemente termine eligiendo lo malo. Si a los niños se les dice, vos podés, si vos querés, si sos hombre y querés tocar a otro hombre, tocalo. Si querés conocer a una chica, tocala. Si es el descubrimiento, si querés masturbate, masturbate. Si querés probar con un hombre, con una mujer, o con varios hombres, o con varias mujeres, probalo. Esto es fomentar la diversidad sexual, y que hoy se lo está haciendo en las escuelas, se lo está enseñando a través de la tele. Prendan Paca Paca una hora y van a ver cómo se está fomentando la diversidad sexual. Eh, la mayoría de las películas tienen ya este tema de la ideología de género, eh, ya en todas las películas. Hoy salen más superheroínas que superhéroes, ¿no? Ya salen más heroínas mujeres que superhéroes hombres. Muniro. Quería contar algo de esto de la promoción y lo cuento en dos iglesias que lo he podido ver y vivir. Nosotros podemos suponer si se promociona o no, lo que fuere, podemos repetir frases hechas,
pero estuve en 2 iglesias grandes donde hubo experiencias muy concretas en cuanto a esto. Y si no entorpece, ojalá que no, sin dar muchos detalles, quería contar cómo lo van promoviendo. La idea es que uno pueda ganar o convertir a 10. Lo mismo que nosotros solíamos decir en las iglesias, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuelita? Cada uno de ustedes, chicos, tiene que invitar a 10 chicos más o hablarle de Cristo, no a 10, a 2 personas por año. Entonces el año que viene en la iglesia vamos a hacer el doble. ¿Se acuerdan cuando solíamos decir esto? Bueno, esas son las metas que tiene el gay, tiene que convertir a otros. ¿Desde dónde lo hace? Algunos lo hacen desde el silencio, es decir, sin evidenciarlo, y otros ya expresos. Los en silencio estuvieron en las iglesias que yo estuve. Aunque ustedes no lo crean, no se identificaban, es decir, el grupo no lo identificaba. Incluso Rubén Quintero conoció un caso seguro, creo que 2. Esta persona invitaba a los amigos más endebles. ¿Cuáles serían los amigos más endebles? Los que tenían dificultades con papá y mamá, o los que tenían los hogares divididos, o los que estaban estudiando acá porque eran del interior y entonces estaban solos, y esos eran como prendas fáciles para poder agarrar. Los invitaban, por ejemplo, al cine, y como realmente vos no te das cuenta y decís, mi amigo me invitó al cine, así como recién organizamos jugar al pádel, no, todo en orden, quédense tranquilo. Bueno, acá tiro al cine. ¿A qué hora? A la noche. Es muy tarde. Y lo que pasa, yo salgo del trabajo, es el único horario que puedo. Bueno, ¿a qué hora podés? A las 10 de la noche. Y me está invitando. No me puedo hacer el exquisito. Me paga. Bueno, vamos, 10 de la noche. Se salía tarde. Che, venite a dormir a mi departamento. Esto se los cuento, caso real. Vivido en una iglesia en la que fui miembro. Nos fuimos enterando de esto después. Bueno, venite a dormir. Cuando va a dormir, no había 2 camas. Había una cama grande matrimonial, pero somos amigos, no pasa nada. Después, con el tiempo, nos enteramos que esa persona había hecho esto con varios y los llevaba a una cama matrimonial. Era uno de los medios en que trabajaba. Otro de los miembros que fue descubierto, en otro lado, cuando fue descubierto tuvo que confesar, sí, soy homosexual y estuve haciendo esto dentro de la iglesia justamente para ganar gente. Entonces el anciano le dice, quiero hablar con vos. Y este chico gay le dice, te espero en mi departamento tal día, tal hora. El anciano, desprovisto de ingenuo, dijo, voy a ir porque quiero hablar con vos, así que me voy a llegar. Y este anciano lo advirtieron, no. Fíjate qué hacía Jesús con los endemoniados. A los demonios los hacía traer donde él estaba, así tráiganlo. Bueno, vos tenés que hacer lo mismo, no vayas a la casa del gay, porque no sabes si te están filmando, si te están preparando una trampa. Vos estás entrando en territorio enemigo. Decile a él que si tanto quiere venir, que vaya a la iglesia, que lo va a esperar con 2 o 3 testigos más para hablar el tema. Y obviamente que esa persona no fue. Esos son algunos modos específicos donde dentro de la iglesia hay personas en que están trabajando y lo hacen sutilmente. Pero existe y la promoción existe y tal vez lo tenemos, perdón, no quiero entorpecer, pero podemos hasta tenerlo cerca sin darnos cuenta. Sí, tremendo. Cuando me congregaba en la iglesia José del Prado, también había caído un muchacho de estos cazadores así. Y te estoy hablando hace fácil 25 años. Fácil. Y, o sea, no es algo nuevo, ¿no? ¿Alguien más había levantado la mano? Chelo, ahora podés hablar. Mirá qué jovencito que está en la foto. No, estaba bueno, está buenísimo el tema, pero no tenemos que perder, estuvo bueno lo que dijo Muniro, lo que dijo Sergio, lo que están escribiendo en el chat, pero me gustaría que este enfoque también nos haga ver que Satanás siempre usa la misma estrategia. Sergio había mencionado la vieja Sodoma y Gomorra, pero creo que todo este tipo de adoctrinamiento, de manifestaciones que tienen que ver con el feminismo, no es nuevo. O sea, si tal vez tuviéramos la posibilidad de conocer a alguien que estuvo en Sodoma y Gomorra y le preguntaríamos cómo era la vida en esos tiempos, tal vez nos diría lo mismo que hoy estamos escuchando. Fíjense, es notable que
cuando hubo maldad en la tierra, Dios mandó 2 juicios. Uno fue en la época de Noé. El otro fue en Sodoma y Gomorra. Y fíjense, esta mañana yo leía Isaías capítulo 14, donde menciona a Satanás, y mira la descripción que da acá el profeta a través de la palabra de quién era Satanás. Está hablando de un tiempo futuro, ¿no? Dice, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todas estas personas que están a favor del aborto, de la diversidad de género, todo este adoctrinamiento demoníaco y satánico, viene de personas que están presas en su cárcel, como menciona aquí. Y fíjense que es notable que acá también ese capítulo indica que Satanás tiene asignado príncipes, o sea, ángeles caídos, para las diferentes naciones, de manera que pueden ejercer influencia sobre los líderes. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién es el que le da carta libre a todo esto? Tenemos hoy un gobierno que está a favor de todas estas cosas, ¿no? Y fíjense, lo que quiero decir es que decía que Satanás tiene asignado un príncipe para cada nación. ¿Para qué? Para ejercer influencia sobre los líderes, para que actúen de manera contraria a la voluntad de Dios. Entonces, esto viene desde más arriba, o sea, esta es la, digamos, esta es la punta del iceberg, por decirlo así. Pero lo que tendríamos que nosotros entender son las estrategias que Satanás utiliza. Ustedes mencionaron algunas, pero creo que nos perdemos de una gran parte de todo esto que estamos estudiando si no apuntamos al que está detrás del poder del trono, como decía Adrián Rogers, ¿no? El que está detrás del poder del trono es Satanás. Él está moviendo todos los hilos para que estas cosas se promulguen, se manifiesten, porque sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Entonces, no nos asombre de que vamos a ver cosas horribles. Que la Biblia dice que vamos a estar viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se van a dar en casamientos, y habla de un juicio allí, ¿no? Y creo que no podemos perder la visión de esta estrategia que tiene el enemigo a la hora de ver las distintas manifestaciones de todo esto que estamos hablando. Dice la palabra de Dios que nosotros no desconocemos las maquinaciones de Satanás, y a veces tristemente las ignoramos. No conocemos a nuestro enemigo y deberíamos conocerlo muy bien. Se manifiesta en nuestra vida de maneras diversas, cuanto más en una sociedad sin Cristo, que está en la oscuridad y que está sumida y está promoviendo el pecado y algo que va en contra de la voluntad de Dios. Me gustaría que en algún momento, si hay alguna oportunidad en base a este tema, se enfoque esta ideología desde el punto satánico, o sea, desde el punto demoníaco, desde el punto de la estrategia del enemigo. Todos ya sabemos lo que está sucediendo. Eso es lo que me inquietaba decirles, y si está esa posibilidad, bueno, y si no, está bien, pero no quería dejar pasar de que empecemos a ver las cosas desde esta perspectiva. Bueno, gracias, Chelo. Hermanos, no sé si vieron la hora, cómo voló el tiempo. Tema muy lindo para seguir conversando y aprendiendo. Leti, dale, no te quedes con la gana de participar. Una cosita nomás que, bueno, justo ahí lo conversaba con el Lu, que cuando tocamos estos temas, que por lo general no se tocan mucho en las iglesias o no estamos acostumbrados, es una oportunidad para que si alguien que esté escuchando el mensaje, aún entre nosotros, como decía, creo que Moniro decía, pueden estar cerca nuestro, porque uno ve todos los pecados, esto como en la otra cuadra, ¿viste? Como que, no, en la iglesia no, aquellos perdidos, aquellos que están en esas cadenas tan duras de Satanás,
pero si hay alguno de nosotros o conocemos a algún hermano, que se llama hermano, o que es hermano nuestro que está batallando con algún deseo de este tipo, o con algún, así lo digo, ¿no? O con alguna lucha que Satanás está poniendo en su mente relacionada a estos pecados, que no se quede con esto, sino que pida socorro, que pida auxilio. Siento del Señor también traer esto a colación, porque es como que siempre hablamos, y yo misma lo digo, desde la otra cuadra, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede tener un pensamiento que Satanás quiere susurrar relacionado a esta distorsión sexual tan aberrante, pero que necesita auxilio, que no se quede con esto, que pida socorro. Y si conocemos a alguien cercano nuestro que está sumergido en esto, no nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Eso quería decir. Muy, muy bien aclarado, muy certero, Leti. Eh, la palabra dice, a ver, ya con esto terminamos así, porque ya muchos tenemos sueños seguramente. A ver si lo encuentro rápido. Sí, 1 Corintios 6:11, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Siguiendo lo que dice Leti, tal vez puede haber acá entre nosotros algún homosexual, algún adúltero, algún mentiroso, algún soberbio, algún hipócrita, algún borracho, alguna persona con adicción o con cualquiera de estos pecados, y una persona que practica cualquiera de estos pecados, de los que acabamos de leer y muchos otros, no va a entrar al cielo. Si nosotros practicamos esos pecados y llevamos una vida envuelta en esos pecados, tal vez no seamos cristianos, porque el cristiano no practica, no vive en pecado. Si peca, tal vez no sea cristiano. Pero ¿saben qué? Algunos erais vos, alguno de vosotros, dice. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas y ser abrazados por el Señor. Todos tenemos la posibilidad de volver al Señor, de ser lavados con su sangre, de ser justificados delante de Dios, y el Señor está esperando que lo abracemos. Así que, hermanos, qué lindo tema que nos tocó y bueno, no llegamos ni a la cuarta parte de lo que tenía pensado. Seguiremos la próxima, Dios mediante. Les propongo bueno, que no lo dejemos acá, sino que sigamos, que comuniquen después cómo se sintieron, si les gustó, si no, si creen que amerita seguir viendo este tema, seguir conociendo. Creo definitivamente que, que para que no pase lo que decía ahí en Oseas, que no perezcamos como pueblo, es importante el conocimiento bíblico y el conocimiento de nuestro enemigo para saber contra qué batallamos y también para conocer las estrategias y poder vencer así a las tinieblas con la luz del Señor. ¿Les parece que oremos para terminar? Te damos gracias a nuestro Padre Celestial porque primero que en tu palabra nos cuentas todo lo que a lo largo de la historia fue sucediendo y cómo el hombre se volcó siempre al pecado, pero también vemos en tu palabra que estas cosas iban a seguir pasando y al final de los tiempos iban a ir en aumento, pero de principio hasta el fin uno ve eso que muchos le llaman el hilo escarlata, esa línea de salvación
que trazaste desde el principio, Señor, y que nos llega hasta nosotros con la sangre de Jesucristo. Gracias por habernos rescatado del pecado, Señor. Gracias por habernos limpiado. Y gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Gracias por habernos abierto los ojos, porque nosotros podemos ver claramente estas cosas que están mal, Señor, y podemos con tu ayuda escapar de ellas. Pero ayúdanos a no bajar los brazos, ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a estar velando, porque está el adversario ahí, Señor, buscando a quien devorar. Pero también, Señor, aprovechamos ahora a pedirte por nuestros hijos, porque si bien nosotros hoy ya estamos rescatados, no estamos 100% seguros de que no vamos a pecar, pero sí estamos aferrados a ti y tenemos esta seguridad de la salvación y tenemos, Señor, esta protección tuya. Nosotros estamos viendo los principios de todo esto y sabemos que va a ir en aumento. Y después vienen nuestros hijos, Señor, y ellos están más bombardeados que nosotros y van a ser también tentados y van a ser también, Señor, atacados por el enemigo. Por eso clamamos por ellos, por nuestros hijos, por nuestros niños de la iglesia, los adolescentes, los jóvenes. Señor, te pedimos que los cuides, que los protejas y que nos ayudes a nosotros a guiarlos, a sostenerlos, a acompañarlos también en esto, que podamos aconsejarlos correctamente conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos en todo momento, ayúdanos a descansar y síguenos acompañando, Señor, a nosotros y a los que no pudieron conectarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos. ¿Seguimos la próxima? El viernes que viene vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? El viernes que viene, no sé si, sí, creo, nos vamos a juntar de manera presencial a las 8 de la noche. A las 8 de la noche nos vamos a presentar, nos vamos a juntar de manera presencial ahí en la iglesia, porque tenemos